El grupo 22 del curso Contratación Pública tiene como actividad final elaborar un informe ejecutivo con respecto a lo que tiene que ver con la contratación pública, donde analizaremos cada una de las etapas que intervienen en un proceso de licitación. La etapa precontractual podemos ver como inicio el pliego de peticiones, donde se puede contemplar el nombre del proyecto, que es la construcción de vivienda nueva de interés social en el sitio propio de los municipios San José, Retorno y Calamar. También vemos la necesidad identificada, nombre de la entidad contratante, que en su defecto es la Gobernación del Guaviare, el objeto a contratar, la modalidad de selección a utilizar, que es licitación pública nacional, donde también podemos evidenciar los plazos estimados del contrato. En este contrato que estamos analizando vemos que el plazo que tiene este contrato es de 18 meses. También empezamos con la fecha límite para presentar la oferta, el presupuesto oficial y el valor estimado, que son 16.156 millones que se tendrán en cuenta para este proceso. Continuando con la etapa precontractual, vemos que la modalidad de selección a utilizar, el lugar donde se pueden consultar el proyecto de pliego de peticiones, el lugar donde se pueden consultar los estudios de documentación, pues ahí encontramos un link donde encontramos todos los documentos necesarios. Análisis del sector económico, lo que hace referencia a la necesidad del proyecto. El proyecto de pliegos de condiciones y el presupuesto que tenemos para cada municipio, para San José, para el Retorno y para Calamar. En la etapa contractual encontramos ya pues la estructura de los planos que se van a tener en cuenta para cada una de las edificaciones, los pliegos definitivos, la resolución de apertura, la firma de contrato entre las partes, y también se firma un acta de inicio en el momento de dar apertura al contrato. También se evidencia que hubo una adición de plazo en la ejecución del contrato. En la etapa postcontractual vemos que el contrato terminó de forma normal y que se firmó un acto de liquidación o de mutuo acuerdo de la entrega de dicha obra. A continuación, pues se desarrolló un flujograma donde se tiene en cuenta cada una de las etapas y si cumple o no cumple. En caso de que no cumpliese, no se ajustara, pues se tendría que volver a la planificación de estudios previos. Continuando con el flujograma, pues se envío de observaciones, hay observación, publicación y presentación del SECOP. En caso de que no se hubiese publicado en el SECOP, pues tendría que volver otra vez a iniciar el proceso, pero vemos que todo fue básicamente cumplido a cabalidad. Y por último, pues se le hace un seguimiento y control, donde vemos que existe un acta de cierre, informe de seguimiento y control, finalización de ejecución del contrato, donde hay una liquidación del contrato y hay un cierre de expediente. Y por último, pues ya llega a su fin el flujograma. Teniendo en cuenta el proceso de licitación que vimos anteriormente, pues se le realizó una auditoría donde se tuvo en cuenta lo siguiente, que es primero una planificación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la planificación de auditoría? Hay que definir el alcance y los requisitos a auditar, hay que definir el equipo auditor y la documentación que vamos a emplear. Segundo, en la ejecución de la auditoría, ¿qué se debe tener en cuenta?
pues revisión de los requisitos documentales, revisión de los requisitos infraestructura y revisión de requisitos operacionales. Y por último, el informe de la auditoría, donde se documenta todos los hallazgos que se encontraron en dicha auditoría. Continuando con la auditoría, pues se tiene pactado un objetivo que es el acatamiento de las disposiciones, procedimientos y exigencias legales aplicadas a los procesos de contratación adelantados por el consorcio contratante. El alcance de una auditoría a las etapas del proceso de licitación pública de vivienda de interés social en el departamento del Guaviare, mediante una revisión en cada proceso contractual que abarcó cada una de las etapas, actividades o actos de obligatorio cumplimiento, labor de supervisión y ejecución contractual y así como la verificación de los indicadores y riesgos asociados al proceso. Y por último, los criterios de auditoría, que se debe buscar pruebas que corresponden a la constatación física y verificación de la documentación y tratamiento de la información, donde el auditor interno como el grupo de profesionales deben ser competentes en sus funciones propias de la organización con perfiles adecuados, entrenamiento técnico, idoneidad profesional. Y por último, los integrantes de la auditoría deben mantener una permanente capacitación y socialización de los temas y el ámbito en materia de control interno. Teniendo en cuenta el proceso de licitación auditada, pues podemos evidenciar que cumple con cada una de las tipos de revisión que se le efectuó en la etapa contractual, y en la etapa contractual se evidencia que en la verificación que haya efectuado el registro del presupuesto, pues no se encuentra dicha resolución del presupuesto. Y por último, en la etapa postcontractual se realizaron algunas adiciones al contrato en tiempo de ejecución. Pues básicamente no hubo novedad, teniendo en cuenta todo lo revisado anteriormente y de acuerdo al equipo auditor, se proporciona un informe donde se dice que de acuerdo con los principios de transparencia y eficacia en el proceso de contratación pública, en esta auditoría se evidencia que existen falencias con relación a la falta de documentos soportes en la etapa contractual, donde se identifica la resolución del presupuesto en la acta de apertura para la ejecución del proyecto, pero no reposa dicha acta en los documentos a analizar. Por otra parte, al verificar la aprobación de garantía única que ampara los riesgos derivados del control, se evidencia que no existen documentos de aprobación de póliza, lo que se puede considerar como un hallazgo importante en el proceso, pues no hay respaldo en el momento de presentarse un hecho de incumplimiento o no contemplado que pueda afectar la ejecución del proceso y los resultados esperados con el mismo. Luego de realizar la auditoría se genera un mapa de riesgos donde se evidencian los impactos 1, 2 y 3. Impacto 1 pues bajo, impacto 2 medio, impacto 3 alto. ¿Qué analizamos en este mapa de riesgos? Pues analizamos cada una de las actividades, su riesgo, sus posibles consecuencias y los controles que se van a establecer y las acciones para corregir dichos riesgos. Y por último, pues podemos decir que la auditoría es un proceso fundamental porque permite precisar el nivel de desempeño de la contratación pública o privada
y que sus procesos se cumplan de acuerdo a la ley y se puedan tomar decisiones con base a los informes de mejora. Con un proceso de auditoría se puede evidenciar que los procesos se presentan razonablemente, desarrollando indicadores para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos de un contrato, midiendo la calidad y productividad que permitan disminuir los riesgos y mejora del servicio.